La foto cayó primero. Era una fotografía enmarcada, de esas brillantes sobre un yate que las familias se toman cuando creen que sus vidas son inquebrantables. Maurice y Janessa Ellington sonreían. Su brazo descansaba sobre sus hombros. El océano se extendía detrás de ellos como una promesa de que nada podría tocar su mundo. El marco se inclinó en la cubierta, resbaló, y luego se deslizó con fuerza sobre la madera pulida. Por un instante, repiqueteó como dudando en soltarse. Luego se inclinó sobre el borde y cayó al océano. El vidrio atrapó un último destello de luz de luna antes de desaparecer. Un segundo después, el sonido de un chapoteo desgarró la noche. Pero esta vez, no era solo una foto. Maurice Ellington había caído por la borda. Su cuerpo golpeó el agua con una fuerza que levantó una rociada hacia el aire. Sus brazos se agitaban, sus piernas pateaban. La superficie a su alrededor se agitaba violentamente. En algún lugar debajo, las sombras se movían. Una aleta emergió, negra y afilada contra el reflejo plateado de la luna. Aguas infestadas de tiburones. El grito de Janessa rompió la noche. «Maurice, oh Dios, que alguien lo ayude». Su voz se quebró, frenética, rota por el terror. Se inclinó sobre el borde del yate. Sus manos se estiraban temblorosas hacia el agua como si pudiera devolverlo solo con voluntad. Sus sollozos eran rápidos, desesperados. Agarró un salvavidas y lo lanzó, pero cayó corto. En el agua, Maurice luchaba, pataleaba. Sus brazos chapoteaban salvajemente, su voz apenas audible sobre las olas. «Janessa, ayúdame». El océano respondió con silencio y aletas que giraban en círculos. Durante un momento largo y horrible, pareció que el mar ya lo había reclamado. Su cuerpo desapareció bajo el agua, tragado por completo. Janessa cayó de rodillas, sujetándose el pecho, meciéndose adelante y atrás. Volvió a gritar, su voz temblando tan fuerte que parecía que podía romperse. No así. La llamada a la guardia costera llegó rápido. Su voz en la radio era aguda de pánico, ahogada en lágrimas. «Mi esposo, por favor, tienen que ayudarme». Se cayó al agua. Sus palabras se amontonaban, crudas, rotas, empapadas de dolor. Cualquier extraño que la escuchara le habría creído sin dudar. En minutos, luces rojas y azules parpadearon sobre el agua oscura. Un bote de rescate se acercó, sus reflectores cortando las olas. Voces gritaban, el equipo resonaba, el zumbido pesado del motor ahogaba sus sollozos. El haz de luz barría la superficie. Los buzos se preparaban, redes, cuerdas, ganchos. Todo se movía con precisión. Pero el mar no devolvió nada. Ni cuerpo, ni manos aferradas a un salvavidas. Ninguna señal de Maurice Ellington. Solo la oscuridad interminable del océano, rota por sombras que giraban lentamente debajo. El rescate se alargó por horas. La guardia costera peinó el área. Sus voces eran secas pero urgentes. Gritaban el nombre de Maurice, lanzaban marcadores, pasaban luces sobre cada ola. El mar respondía con golpes desafiantes. Nada emergió. Al final, el capitán del rescate negó con la cabeza. Su voz fue pesada al hablar. «La corriente, los tiburones. Lo siento, señora». Janessa se desplomó contra la baranda, sus manos cubriéndose el rostro. Los sollozos que desgarraban su pecho eran tan profundos y crudos que incluso los oficiales guardaron silencio. No vieron el destello en sus ojos cuando giró la cabeza. Para ellos, era una esposa destrozada por la tragedia. Para ella, era una mujer que por fin había visto su traición hundirse en el mar. El yate se mecía silencioso bajo la luz de la luna, su marco blanco brillando como los dientes de los depredadores debajo. El océano susurraba secretos que nadie podía oír. Janessa Ellington creyó que el mar había hecho su trabajo por ella, pero la verdad apenas comenzaba. Esa noche, marcó el final de lo que parecía un matrimonio perfecto. O al menos, eso pensaría todo el mundo. Los amigos se reunirían, los vecinos murmurarían,
Los periódicos imprimirían la historia de la esposa devota que había perdido a su esposo en un trágico accidente. Pero la verdad era más oscura, más afilada y mucho más peligrosa que cualquier aleta cortando esas aguas, porque la historia de Maurice Ellington no había terminado. Y cuando volviera a la superficie, no solo destruiría la máscara cuidadosamente construida de dolor de Janessa, rompería los cimientos mismos de la vida que habían construido juntos durante 35 años. La traición tiene muchos rostros. A veces se parece a un extraño en la noche, y a veces se parece a la misma persona a la que prometiste para siempre. Para Janessa Ellington, el para siempre terminó con un empujón, pero lo que no sabía era que algunos fantasmas no permanecen enterrados, y que algunos esposos no se ahogan tan fácilmente. Antes de adentrarnos más en esta historia, tómate un segundo y pulsa ese botón de suscribirte ahora mismo. Porque si alguna vez te dijiste a ti mismo, yo nunca caería en una traición así, piénsalo de nuevo. Ahora, volvamos a Janessa y Maurice Ellington. Se conocieron en la primavera de 1988. Maurice Ellington tenía 17 años. Era capitán del equipo de baloncesto, con una risa que resonaba por los pasillos y una confianza que atraía a la gente como imán. Janessa Carter, 2 años menor, era callada pero radiante, con una belleza que no necesitaba anunciarse. Tenía ojos almendrados, una sonrisa suave y una calma que hacía que la gente se inclinara cuando hablaba. En la superficie, parecían opuestos. Él era audaz. Ella era reflexiva. Él prosperaba en el centro de atención. Ella prefería el trasfondo. Pero cuando sus caminos se cruzaron en el baile de primavera de Westview High, el mundo pareció inclinarse. A veces, el amor no entra despacio. A veces golpea rápido, como un rayo en un campo abierto. Para Maurice y Janessa, fue instantáneo. Una mirada a través de un gimnasio abarrotado, y 2 vidas quedaron unidas durante los siguientes 35 años. Maurice estaba rodeado de sus compañeros cuando la notó. Ella estaba junto a la mesa de ponche, vestida con un vestido amarillo pálido, alisando nerviosamente el dobladillo como si quisiera desaparecer en la pared. Él se apartó del grupo y fue directo hacia ella para pedirle bailar. Ella dijo que no porque no quisiera, sino porque estaba aterrada. Nunca alguien como Maurice le había pedido eso. Pero él fue persistente. Esperó 2 canciones más, bromeando con suavidad. Y cuando empezó la tercera, una canción lenta, ella dijo que sí. Ese fue el comienzo. Cuando Janessa se graduó, ya eran inseparables. Él fue a la universidad estatal con una beca de baloncesto. Ella lo siguió un año después para estudiar enfermería. Comían juntos, estudiaban juntos, soñaban juntos. No eran solo amantes. Eran mejores amigos, compañeros en todo sentido. Sus familias bromeaban con que ya estaban casados antes de terminar la escuela, y en verdad ya lo planeaban. A los 21 años, Maurice se arrodilló en medio de un picnic del 4 de julio, con fuegos artificiales explotando en el cielo detrás de ellos. Janessa lloró, asintió con un sí, y se casaron antes de que terminara ese año. Los primeros años no fueron fáciles. Los sueños de Maurice de ser profesional en baloncesto se desvanecieron tras una lesión en la rodilla en su segundo año. De repente, el chico de oro tuvo que encontrar otro camino. Se volcó a los negocios, primero en ventas, luego en gestión. Janessa estuvo a su lado en cada paso. Vivían en un pequeño apartamento con paredes finas como papel. Algunas noches discutían por las cuentas, por quién debía comprar la comida, por cómo estirar $50 hasta el día de pago. Pero sin importar lo duro que fuera, se mantenían unidos. Eso tiene el amor joven. Es frágil, pero también intrépido. Aún no sabe lo profundo que puede cortar la traición. En ese entonces, todo lo que tenían era esperanza y el uno al otro. Luego llegaron los hijos. Primero, Corey, nacido cuando Maurice tenía 20 años. Janessa lo sostuvo entre sus brazos, con lágrimas en el rostro, prometiéndole darle todo lo que ella nunca tuvo. 2 años después llegó Amara,
con los ojos brillantes de su padre en su pequeño rostro. Después vino Darius, el bebé de la familia, salvaje e inquieto desde el principio. El diminuto apartamento apenas los contenía, pero de alguna manera se sentía como un palacio. Maurice trabajaba largas horas escalando la jerarquía corporativa. Janessa se convirtió en el ancla del hogar, dedicando su energía a criar a sus hijos, cocinar y mantener unida a la familia. Era el tipo de madre que la gente envidiaba, presente, firme, siempre sacrificándose. Sus amigos se maravillaban, novios de secundaria aún juntos, aún riendo tras 10 años, aún construyendo algo real. Para el mundo exterior, Maurice y Janessa eran prueba de que los cuentos de hadas podían durar. En sus 30, los años difíciles comenzaron a dar frutos. Maurice fundó su propia empresa de logística. Al principio eran solo él y 2 camiones, luego 10, luego una oficina. En una década ya tenía contratos con marcas nacionales, almacenes en 3 estados y dinero fluyendo de maneras que nunca imaginó en aquel apartamento estrecho. Janessa era la reina del hogar, la mujer respetada por todos. Organizaba cenas fastuosas, eventos comunitarios. Se sentaba en la primera banca de la iglesia cada domingo. Para vecinos y amigos, no era solo la esposa de Maurice. Era la señora Ellington, símbolo de gracia, lealtad y estabilidad. Su familia se mudó a una casa amplia en los suburbios. Los hijos tenían sus propias habitaciones, sus propios autos, incluso educación privada. Llegaron las vacaciones, viajes a Europa, cruceros por el Caribe y finalmente ese yate. El yate que se convertiría en el escenario de traición y sangre. Pero incluso en el brillo del éxito, las grietas comenzaron a mostrarse. Maurice trabajaba largas horas. Las noches se alargaban hasta la madrugada. Los viajes de negocios se confundían con semanas fuera. Cuando regresaba, estaba cansado, distraído, pegado a su teléfono. Janessa, que había sido el ancla paciente, empezó a sentirse como una sombra en su propio matrimonio. Los hijos crecían, se volvían independientes, y ella quedaba con largos silencios en una casa grande y vacía. Intentó ignorarlo. Se decía que así era el matrimonio. Altibajos, etapas difíciles. Al fin y al cabo, ¿no había estado a su lado durante décadas? ¿No merecía ella su lealtad a cambio? Pero había rumores, colegas que mencionaban el encanto de Maurice en las fiestas de la empresa, mujeres que reían demasiado tiempo con sus bromas. Las noches tardías que no podía explicar, Janessa las notaba. Ella lo notaba todo. Para el mundo exterior, Janessa Ellington estaba bendecida. Tenía al esposo, la casa, la familia, el respeto. Pero lo que nadie sabía era que detrás de la imagen pulida de perfección, Janessa ya se estaba ahogando. Y aún no sabía lo profundo que llegarían esas aguas. Sus hijos lo veían distinto. Cory, el mayor, admiraba el éxito de su padre, pero mantenía la distancia. Estaba concentrado en su propia familia, construyendo su propia carrera. Para él, sus padres eran símbolos, no personas. Amara, la hija del medio, era más observadora. Percibía la soledad de su madre, la distancia de su padre. A menudo sorprendía a Janessa mirando por la ventana tarde en la noche, una copa de vino en la mano, perdida en sus pensamientos. Y Darius, el menor, se aferraba a Maurice. Idolatraba a su padre, lo seguía, lo defendía. Para Darius, Maurice no podía equivocarse. Este desequilibrio solo profundizaba las fracturas en la familia. Aún así, Janessa se aferraba a la historia que había construido para sí misma. Novios de secundaria, aún juntos, aún fuertes. Se decía que podía soportar las noches largas, los rumores, la fría distancia. Al fin y al cabo, ¿qué valían 35 años de lealtad si no eran perdón? Pero la lealtad es frágil. Y cuando se rompe, los pedazos cortan hondo. El mundo de Janessa estaba a punto de inclinarse otra vez. No con un baile en un gimnasio de secundaria, ni con fuegos artificiales en un picnic,
sino con el descubrimiento de que el hombre a quien le había entregado su vida estaba entregando su corazón a otra persona. Y esta vez no habría perdón. Esta vez habría sangre en el agua. Todo comenzó con reuniones nocturnas. Al principio no parecían sospechosas. Maurice Ellington era empresario. Las reuniones tardías venían con el territorio. Los contratos no se firmaban solos. Los tratos no esperaban la luz del día. Janessa había convivido con eso durante años, viéndolo entrar por la puerta a medianoche, aflojándose la corbata, besándola en la mejilla, murmurando que las negociaciones se habían alargado. Pero esto era distinto. Las reuniones se hicieron más frecuentes, las excusas más delgadas, y la calidez en sus ojos cuando volvía a casa. La calidez que alguna vez fue solo para ella ya no estaba. Durante 35 años, Janessa había conocido los ritmos de su esposo, sus sonrisas, sus mentiras, y aunque el mundo no lo viera, ella sintió el cambio antes de que siquiera se mostrara. Su nombre era Tiana Brooks, ambiciosa, aguda, una mujer que sabía llenar una habitación con su presencia. Tenía 32 años, una estrella en ascenso en la empresa de Maurice, con la energía que hacía girar cabezas en las juntas y la ambición que generaba tanto admiración como temor. Maurice la admiraba. Trabajaban juntos en contratos de alto perfil, horas en oficinas, cenas con clientes, conferencias fuera de la ciudad. Para el mundo exterior, todo era negocios. Pero para Janessa, observando desde casa, no lo parecía en absoluto. La primera pista llegó una tarde cuando Maurice dejó su teléfono en la encimera de la cocina. Estaba arriba cambiándose de ropa. La pantalla se iluminó con un mensaje. Tiana Brooks. Esta noche fue perfecta, no puedo dejar de pensar en eso. Janessa miró el teléfono. Sus manos temblaban tanto que casi lo dejó caer. Su corazón golpeaba en el pecho, pero su rostro se mantuvo sereno. 35 años le habían enseñado el valor del silencio. No lo confrontó. No entonces, no todavía. Necesitaba pruebas. En las semanas siguientes, se convirtió en detective en su propia casa. Olía perfume en sus camisas. No el suyo, sino algo más fuerte, más joven. Notaba cómo a veces faltaba la corbata, reemplazada a toda prisa antes de entrar. Veía la forma en que revisaba su teléfono con más frecuencia, siempre girando la pantalla lejos de ella. Las mentiras le salían fáciles. Estoy trabajando hasta tarde, cariño. Tuve que tomar una copa con el equipo. La llamada se alargó. Eran mentiras ordinarias, mentiras creíbles, mentiras ensayadas. Pero Janessa no era ordinaria, no era ingenua. Había construido su vida observando a este hombre, aprendiéndolo, conociéndolo. Y ahora cada pequeño cambio le decía la verdad que él no decía en voz alta. Amar a su hija también lo notó. Una noche, volvió de visita y encontró a Janessa sentada en la mesa de la cocina, mirando el plato de cena intacto de Maurice. El reloj marcaba las 11:30. «¿Mamá? ¿Papá trabaja tarde otra vez?», preguntó suavemente. «Sí, cariño. El trabajo está ocupado», respondió Janessa con una sonrisa forzada. Pero Amara ya no era una niña. Había visto las ausencias de su padre, el peso en los ojos de su madre, la copa de vino más llena. No insistió. No quería ser quien rompiera lo que ya se estaba resquebrajando. La tensión en la casa se espesaba. La risa de Maurice llegaba con menos frecuencia. Y cuando lo hacía, no era con Janessa. Era hacia su teléfono. Una risa baja que no estaba destinada a sus oídos. Su colonia se sentía más fuerte cuando volvía tarde, como si intentara ocultar otro aroma. Y luego estuvo el pendiente, un aro pequeño de oro. Janessa lo encontró bajo el asiento del pasajero en el coche de Maurice, al recoger una bolsa de compras que él había dejado. Lo sostuvo a la luz, conteniendo el aliento. No era suyo. No era de Amara. Lo guardó en su bolsillo y no dijo nada. Maurice era bueno cubriendo sus huellas. Demasiado bueno, pero nadie es perfecto. Y Janessa era paciente. Había empezado a memorizar sus excusas,
anotando los patrones. Las reuniones nocturnas siempre eran los martes, las cenas con clientes los jueves, los viajes de trabajo cada 2 fines de semana. Y siempre la misma colega, el mismo nombre, Tiana Brooks. Empezó a aparecer en conversaciones, menciones casuales. Tiana y yo cerramos un gran contrato hoy. Tiana organizó la cena de la conferencia. Tiana vendrá con nosotros al viaje. Janessa sonreía cada vez, pero por dentro su sangre hervía. Las amantes rara vez traen etiquetas de advertencia, narra Alex Rivers. Llegan en los puntos ciegos. Al principio solo un nombre, luego un hábito, después una sombra que nunca abandona la habitación. La rabia de Janessa crecía en silencio. En la iglesia, se sentaba a su lado, asintiendo mientras la gente susurraba sobre su hermoso matrimonio. En fiestas, ella hacía de anfitriona, resplandeciente con sus perlas, mientras Maurice presumía de su empresa. En casa, cocinaba, limpiaba, y lo escuchaba mentirle a la cara, y mientras tanto, acumulaba sus pruebas, apilándolas dentro de sí como ladrillos en un muro. Una noche, después de que Maurice la besó en la mejilla y volvió a salir para otra reunión tardía, Janessa se quedó de pie en la ventana, mirando la entrada vacía. 35 años. 35 años de lealtad. 35 años de sacrificio. Y esto era lo que recibía a cambio. Sus manos se cerraron en puños. No era solo traición, era humillación. Para algunos, la traición es una herida, sangra, sana. Para otros, la traición es un veneno. Se filtra en las venas, lento y silencioso, hasta que solo queda un pensamiento. Venganza. Janessa no dio portazos, no gritó, no lloró. Esperó. Porque si Maurice pensaba que ella estaba ciega, si pensaba que era débil, estaba equivocado. No era ninguna de las dos. Era paciente. Y la paciencia en manos de una traicionada es más peligrosa que la ira. Cuando Maurice se deslizó en la cama esa noche, oliendo tenuemente a perfume y colonia, Janessa ya estaba planeando. No sabía cómo aún, no sabía cuándo, pero sí sabía esto. No sería la mujer descartada después de 35 años de estar a su lado. No dejaría que Tiana Brooks robara la vida que ella había construido con sus propias manos. Y no perdonaría a Maurice Ellington. El océano no guarda secretos. Solo espera. Esa noche, el yate de los Ellington salió del puerto de Santa Mónica, su marco pulido brillando bajo la luz de la luna. Para cualquiera mirando desde la orilla, parecía la imagen perfecta. Maurice y Janessa, novios de secundaria convertidos en compañeros de toda la vida, saliendo para una velada romántica en el mar. Para Maurice, era solo otra noche, otro viaje, otra oportunidad de mostrar la vida que había construido. Para Janessa, era algo completamente distinto. Esto no era un viaje, esto no era reconciliación. Janessa Ellington ya había tomado su decisión. Esa noche no navegaba hacia el amor, navegaba hacia la sangre. La velada comenzó con risas. Janessa interpretó bien su papel. Sirvió el vino favorito de Maurice, preparó una comida que había empacado y lo dejó creer que todo estaba normal. Llevaba un vestido de seda cruzado, el cabello recogido con esmero, perlas brillando en su piel, las mismas que usó en su 20º aniversario. Sabía el poder de las apariencias. Maurice se recostó en su silla, copa en mano, la brisa marina acariciándole el rostro. «Esto es agradable», dijo, su voz baja, satisfecha. «Solo tú y yo otra vez, como en los viejos tiempos». «Sí, como en los viejos tiempos», respondió Janessa con una sonrisa. Pero por dentro, su corazón estaba firme, su mente afilada. Cada risa, cada mirada, cada gesto era una máscara. Detrás de ella, contaba hacia atrás. El yate se internó más en el Pacífico, las luces de la costa desvaneciéndose hasta que no quedó nada más que olas oscuras y silencio. Maurice se levantó, ajustando las velas, moviéndose con soltura.
Siempre había amado el mar. Le hacía sentir libre, intocable, como un rey sin fronteras. Llaneza lo observaba, sus ojos fríos, aunque su sonrisa permanecía cálida. 35 años, pensó. ¿Y así me pagas? Maurice regresó, sentándose frente a ella, con el teléfono vibrando en su bolsillo. Lo miró, esbozó una leve sonrisa y lo guardó. Pensó que ella no lo había notado. Ella lo notaba todo. El momento llegó en silencio. Maurice estaba junto a la baranda, mirando el agua, bebiendo de su copa. La luz de la luna se extendía larga sobre el océano, plateada y afilada. Su silueta se recortaba contra las olas, alta, fuerte, segura. Llaneza se levantó, sus pasos suaves sobre la cubierta. Se movió detrás de él, lo bastante cerca para oler su colonia mezclada con el aire salado. Su mano rozó la baranda. Su respiración estaba firme. Su pulso no se aceleró. En su mente, los años se reproducían. Las noches sola, las mentiras, los mensajes, el aroma del perfume de otra mujer en sus camisas, el pendiente bajo el asiento de su coche, la risa de Tiana. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se endurecieron. Y entonces, con un solo movimiento brusco, empujó. El chapoteo fue atronador. El cuerpo de Maurice golpeó el agua, rompiendo la superficie con un estruendo violento. Jadeó, ahogándose, agitando los brazos, su voz estrangulada por el shock. ¡Llaneza!, gritó él, sus manos arañando las olas. ¡Ayúdame! Ella se inclinó sobre la baranda, su rostro torcido en la máscara perfecta de horror. «¡Maurice!», lloró. «¡Oh, Dios mío, resiste!». Sus manos se estiraban como para alcanzarlo, pero sus dedos se aferraban a la madera. Su voz se elevó, frenética, desesperada, resonando sobre el agua vacía. Debajo de él, las sombras se movían. Una aleta cortó las olas, luego otra. El agua se agitaba con vida invisible. Maurice pataleaba, se agitaba, sus brazos golpeaban la superficie. El océano tragó sus gritos. Llaneza retrocedió tambaleante, sujetándose el pecho, sus sollozos desgarrando la noche. Agarró un salvavidas y lo lanzó. Sus movimientos torpes, demasiado tarde. El aro naranja cayó a metros de distancia, flotando inútil en la oscuridad. «Maurice, por favor», gritó ella. El agua respondió con silencio. Solo quedaron las ondas de las aletas. Durante varios minutos interminables, permaneció allí, sus gritos perdiéndose en la noche. Cualquiera que mirara habría visto a una esposa destrozada por la tragedia. Nadie habría adivinado la verdad. La guardia costera llegó 20 minutos después. Sus reflectores barrieron el agua negra cortando las olas. Voces gritaban, equipos chocaban, buzos se lanzaron al océano, sus cuerpos desapareciendo bajo la superficie. Llaneza se mantenía temblando en la cubierta, su rostro surcado de lágrimas. Se abrazaba a sí misma, meciéndose, susurrando su nombre una y otra vez como una oración. Los oficiales se movían rápido, con eficiencia, pero el mar no les devolvió nada. Ni cuerpo, ni ropa, ni restos flotando. Solo el vaivén interminable del agua oscura y el tenue destello de aletas perdiéndose en la distancia. Al final, el capitán del operativo subió a bordo, su expresión grave. Se quitó la gorra, su voz pesada. «La corriente es fuerte aquí, señora, y con los tiburones...» «Lo lamento. Seguiremos buscando, pero...» No terminó. No hacía falta. Llaneza se desplomó en una silla, su cuerpo sacudido. Los sollozos le salían en oleadas, profundos y crudos. Enterró el rostro en sus manos, sus hombros temblando violentamente. Pero cuando nadie miraba, sus labios se curvaron apenas. La guardia costera se marchó con las manos vacías. Ningún cuerpo, ningún rastro, nada que llevar a casa, nada que enterrar. Para el mundo, Maurice Ellington había desaparecido, tragado entero por el mar. Para Llaneza, el plan era perfecto. Ya no era la esposa de un marido infiel, era la viuda desconsolada.
La interpretación de su vida apenas comenzaba. Esa noche, mientras el yate regresaba a la costa, Janessa se sentó envuelta en una manta, su rostro pálido, sus manos temblando con ritmo ensayado. Los vecinos la verían mañana, los amigos llamarían. La historia se difundiría, el accidente, la tragedia, la mujer que quedó atrás, y ella representaría el papel. Sabía cómo hacerlo. Había ensayado sus líneas durante décadas. Lo que no sabía era que el océano no se había llevado a Maurice Ellington. Y a veces lo que intentas borrar regresa más fuerte de lo que jamás imaginaste. El mar estuvo silencioso esa noche. No ofreció pruebas ni respuestas, solo la ilusión de cierre. Pero la verdad sobre el océano es esta: nunca esconde nada para siempre. Y para Janessa Ellington, su crimen perfecto estaba a punto de convertirse en su mayor error. La iglesia estaba cargada de silencio. No era el silencio de la paz, era el que oprime el pecho, el que hace que cada tos, cada arrastre de zapatos resuene más fuerte de lo que debería. Los dolientes llenaban los bancos vestidos de negro, con la cabeza inclinada. Algunos sostenían pañuelos, otros susurraban suavemente, todos unidos en la creencia de que estaban a punto de despedirse de un hombre perdido demasiado pronto. Al frente del santuario, un retrato de Maurice Ellington descansaba sobre un caballete. La foto había sido tomada apenas meses antes. Su sonrisa amplia, su traje impecable, sus ojos llenos de la confianza que lo había llevado a través de los negocios, la familia y la vida misma. Al lado, una corona de lirios blancos. Debajo, un ataúd vacío, porque no había cuerpo que enterrar. Habían pasado semanas desde aquella noche en el yate. Semanas desde que la guardia costera había buscado en las aguas negras. Semanas desde que los gritos de Janessa habían llenado el aire. El mundo creía que Maurice Ellington se había ido. Y ese día, su familia y comunidad se reunían para llorarlo. Janessa se sentaba en la primera fila, velada de negro. Su vestido era ajustado, elegante pero sobrio. Sus perlas brillaban contra la tela oscura. Su rostro pálido y demacrado temblaba bajo la gasa de su velo. Cada gesto estaba medido. El toque ocasional en sus ojos con un pañuelo. La forma en que se inclinaba hacia el hombro de Amara buscando consuelo. El leve temblor en su mano al sujetar el programa del funeral. Si existiera un premio por el dolor, Janessa Ellington lo habría ganado. Para la multitud, era la imagen de la devastación. La esposa leal que había estado junto a su marido durante 35 años, solo para perderlo en la cruel mordida del océano. Detrás del velo, los ojos de Janessa eran agudos, calculadores, observando. El reverendo Langston Price, alto y solemne, subió al púlpito. Su voz se expandió por la iglesia profunda y deliberada. Hoy nos reunimos para honrar la vida de Maurice Ellington, un hombre de visión, de fuerza, de familia. Aunque el mar nos lo quitó, su memoria permanece. Su legado vive en sus hijos y en el amor que compartió con su esposa, Janessa. Las cabezas se inclinaron. Murmullos de acuerdo recorrieron los bancos. Janessa bajó la cabeza, presionando el pañuelo contra su rostro, sus hombros temblando. La viuda perfecta, la actuación perfecta. Amara apretó la mano de su madre. Darius se sentó rígido a su lado, la mandíbula tensa, los ojos enrojecidos. Corey, el mayor, se veía distante, mirando fijo al frente, ocultando su dolor tras un muro de compostura. Para los hijos Ellington, el funeral era a la vez un final y una herida. No tenían cuerpo que enterrar, ni tumba que visitar, solo el peso de un padre tragado por el mar. Uno por uno, amigos y colegas se levantaron a hablar. Historias de la generosidad de Maurice, de sus triunfos en los negocios, de su risa, su sonrisa, su capacidad de entrar en una habitación y hacer que todos se sintieran vistos. Janessa escuchaba, asintiendo, su velo ocultando la leve sonrisa que amenazaba con curvar sus labios. Cada palabra reforzaba la imagen que ella quería. Maurice, el héroe. Janessa, la viuda. Pero cuando el servicio llegó a su punto más alto,
comenzó un cambio. Primero fue un susurro al fondo de la iglesia, un murmullo, una cabeza que giraba, otra, y luego los jadeos. Las puertas del santuario se abrieron y allí estaba él. Maurice Ellington, vivo. Su cuerpo estaba más delgado, su piel curtida, pero su presencia era innegable. Se erguía en la puerta, la luz detrás de él entrando a la iglesia como una revelación. Todas las cabezas se giraron, todos los respiros se detuvieron. El sonido de sollozos fue reemplazado por la inhalación aguda de la incredulidad. «Maurice», susurró alguien. No, no puede ser, pero lo era. Maurice Ellington no estaba muerto. En la primera fila, Janessa se congeló. Su pañuelo resbaló de sus dedos, cayendo sin sonido al suelo. Su cuerpo se puso rígido. Su respiración se atascó en la garganta. Por primera vez en semanas, no tenía un papel preparado. Su esposo, el hombre al que había empujado a aguas infestadas de tiburones, caminaba por el pasillo de su propio funeral. Sus ojos se abrieron de par en par, su rostro palideciendo bajo el velo. La máscara que había llevado con tanto cuidado comenzaba a resquebrajarse. Los hijos de Maurice se pusieron de pie. Amara ahogó un grito, cubriéndose la boca, lágrimas desbordándose por su rostro. Darius avanzó tambaleante, la incredulidad transformándose en alegría. Cory se quedó inmóvil, los ojos abiertos, luchando por procesar lo que veía. El santuario estalló. Algunos gritaron, otros lloraron, algunos corrieron hacia él, manos extendidas como para tocarlo, para asegurarse de que era real. La voz de Maurice cortó el caos. «Siéntense». No fue un grito, no fue fuerte, pero fue suficiente. La sala quedó en silencio, todos los ojos fijos en él. Caminó despacio, deliberadamente por el pasillo. Su mirada nunca se apartó de Janessa. Paso tras paso, el santuario parecía encogerse, el aire espeso de tensión. Cada movimiento era una cuchilla cortando la ilusión que Janessa había construido con tanto esmero. Cuando llegó al frente, a solo unos pasos de ella, el silencio era ensordecedor. Los labios de Janessa se abrieron, pero no salieron palabras. Los ojos de Maurice, antes cálidos, eran ahora de acero frío. Durante semanas, Janessa Ellington había creído que había triunfado, que el mar había hecho su voluntad, que había enterrado su traición bajo las olas. Pero en el día de su funeral, Maurice Ellington volvió, no como un fantasma, no como un recuerdo, sino como la prueba viviente de que el océano no guarda secretos para siempre. El reverendo Langston, sacudido pero firme, retrocedió del púlpito, su voz temblando. «Alabado sea Dios», susurró, pero incluso él parecía inseguro, como si no supiera si esto era un milagro o un juicio. Maurice no miró al reverendo, no miró a los dolientes. Sus ojos se mantuvieron en Janessa, y en esa mirada, ella lo vio todo. Supervivencia, furia, traición y la promesa de algo más oscuro. El cuerpo de Janessa temblaba. Sus manos se aferraban al banco hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Maurice», susurró al fin, su voz rota. Él no respondió. En su lugar, se inclinó lo suficiente para que solo ella lo escuchara. Su voz fue baja, venenosa, destinada solo para ella. «Pensaste que los tiburones me habían llevado, pero Janessa, nunca tuvieron la oportunidad». Su corazón golpeó con fuerza en el pecho. Su respiración se volvió corta. Por primera vez, ella no era quien tenía el control. El servicio se disolvió en caos. Los dolientes se agolparon alrededor de Maurice, gritando, llorando, acercándose. Afuera, los reporteros se enteraron, las cámaras destellando, la noticia propagándose como fuego. Maurice Ellington, el hombre perdido en el mar, había regresado. Pero para Janessa, el mundo a su alrededor se volvió borroso. Todo lo que podía ver era a él. Todo lo que podía sentir era la soga apretándose. Los funerales son para enterrar a los muertos, para dar cierre a los vivos.
Pero este funeral no fue un final. Fue el comienzo de algo mucho más peligroso. Maurice Ellington había regresado, y para Janessa, la tumba que había cavado ahora la estaba esperando a ella. El funeral terminó en caos, pero el caos no se detuvo cuando las puertas de la iglesia se cerraron. Siguió a la familia Ellington hasta casa, espeso y pesado, como una sombra que se negaba a levantarse. Los vecinos se paraban fuera de las rejas esa noche, mirando incrédulos. Reporteros estacionaban camionetas en la calle, sus cámaras hambrientas de otro vistazo. Todos querían lo mismo. Respuestas, pero dentro de la casa Ellington no había ninguna. Maurice estaba sentado en la sala, sus hijos rodeándolo. Amara le apretaba la mano con lágrimas cayendo. Darius caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto, su energía oscilando entre alegría y confusión. Cory se apoyaba contra la pared, brazos cruzados, estudiando cada palabra, cada gesto. La voz de Maurice era baja, uniforme, sin adornos. Caí al agua. Pensé que había terminado. La corriente era fuerte. El frío me atravesaba los huesos. Pero encontré algo flotando. Tal vez un trozo de baranda rota. Me aferré. Pasaron horas. Al amanecer, un barco pesquero me vio. Me subieron a bordo. Se detuvo allí, sin detalles sobre los tiburones, sin mención del miedo, sin emoción, solo los hechos. ¿Por qué no nos llamaste?, preguntó Amara suavemente. Maurice negó con la cabeza una sola vez. No tenía teléfono. Estaba en un pequeño pueblo más abajo de la costa. Me quedé hasta estar lo bastante fuerte para volver. ¿Tanto tiempo?, presionó Cory. Maurice no dijo nada. Apartó la mirada, la mandíbula apretada. Mientras tanto, Janessa estaba sentada en el otro extremo del sofá, sus manos juntas en el regazo, la respiración corta. Esperaba que él la mirara, que le hablara, que la reconociera de alguna forma. Nunca lo hizo, ni una sola vez. Era como si ella no estuviera en la habitación. Para sus hijos, era un milagro. Para Janessa, era una condena, porque mientras Maurice hablaba con todos los demás, a ella no le dio nada. Ninguna palabra, ninguna mirada, solo silencio. Y el silencio puede ser más aterrador que cualquier grito. Esa noche, no volvió a su dormitorio. Eligió la habitación de huéspedes al final del pasillo. Cerró la puerta sin explicación. Janessa permaneció despierta en su cama, mirando al techo, con la mente girando. Quizás era trauma. Quizás el océano había roto algo dentro de él. Quizás no recordaba. Se susurraba en la oscuridad. No recuerda. No puede. Pero la duda permanecía como una sombra en la esquina de la habitación. Al día siguiente, Maurice hizo lo que se esperaba de un hombre en su posición. Fue a la policía. 2 oficiales se sentaron frente a él en la comisaría, sus cuadernos listos. El mundo tenía preguntas, y ellos también. El relato de Maurice fue breve. Caí. Me aferré. Fui rescatado. Sin mención de Janessa, sin sospecha, sin acusación. Señor Ellington, ¿recuerda cómo cayó?, preguntó un oficial. Los ojos de Maurice parpadearon. Por un largo momento, la sala estuvo en silencio. Luego negó con la cabeza. Pasó rápido. Los oficiales se miraron. Luego escribieron sus notas. Sin un cuerpo, sin pruebas, no había nada que investigar. Para la ley, había sido un accidente. Caso cerrado. Cuando Janessa escuchó la noticia, el alivio la invadió tan fuerte que casi se derrumbó. Si la policía creía que fue un accidente, entonces tal vez, solo tal vez, Maurice también lo creía. Pero su silencio la atormentaba. En la cena, respondía las preguntas de los hijos, pero ignoraba las suyas. De noche, se sentaba en la sala, mirando por la ventana mientras ella se quedaba en la puerta, esperando que la reconociera. Nunca lo hacía. Ella se convencía de que era pérdida de memoria, trauma, una herida demasiado profunda para nombrar. Se lo repetía como una oración.
No recuerda. No puede. Pero pequeños momentos traicionaban la mentira. Una noche, Maurice estaba en la mesa del comedor, pasando el dedo distraídamente sobre un rasguño en la madera. Era una marca que había hecho años antes, al abrir una botella de vino. No había mirado ese rasguño en décadas. Ahora su mano se quedaba allí, trazándolo como una vieja cicatriz. El corazón de Janessa latía con fuerza. Si recordaba el rasguño, ¿qué más recordaba? Otra noche, pasó junto a la puerta de la habitación de huéspedes. Estaba entreabierta. Vio a Maurice sentado en el escritorio, escribiendo en un cuaderno negro pequeño. Su rostro estaba sereno, sus ojos afilados, concentrados. Ella se congeló. ¿Qué estaba escribiendo? Notas, recuerdos, pruebas. Cuando el suelo crujió bajo su paso, Maurice levantó la mirada. Sus ojos se encontraron por un segundo. Luego cerró el cuaderno, lo dejó a un lado y apagó la lámpara. Janessa se apresuró por el pasillo, el pecho apretado. El silencio puede confundirse con debilidad, pero en manos de alguien que conoce la verdad, el silencio es un arma. Y para Janessa Ellington, cada mirada callada, cada pregunta ignorada, cada puerta cerrada cortaba más hondo que las palabras. Los hijos comenzaron a notar la distancia. «Papá está diferente», susurró Amara una noche. «Ha pasado por el infierno», dijo Darius. Cory negó con la cabeza. «No, esto es más que trauma. Está pensando, está decidiendo algo». Sus voces resonaban por el pasillo. Janessa escuchó cada palabra. De noche, ella se quedaba despierta, el recuerdo de aquella noche en el yate arañando su mente. Aún podía sentir el empujón, el chapoteo, el sonido de él llamándola por su nombre. Y cada vez que cerraba los ojos, veía lo mismo. El rostro de Maurice en el funeral, vivo, mirándola, sin decir nada. El océano había perdonado a Maurice Ellington. La policía había cerrado su caso. Para el mundo, todo había terminado. Pero dentro de la casa Ellington, apenas comenzaba. Janessa se repetía que él no recordaba, pero en el fondo, sabía la verdad. La memoria siempre vuelve, y cuando lo hiciera, no solo hundiría su matrimonio, la ahogaría por completo. El silencio se había alargado demasiado. Durante semanas, Maurice había vivido en la habitación de huéspedes, hablando con sus hijos, yendo a trabajar, respondiendo preguntas del mundo. Pero nunca decía una palabra a su esposa. Janessa se había convencido de que había perdido la memoria, que el trauma le había quitado más que tiempo, que tal vez, solo tal vez, la noche en el yate había sido borrada. Pero el silencio nunca está vacío, solo espera. Y una noche, finalmente se rompió. La tormenta afuera sacudía las ventanas. La lluvia azotaba contra el vidrio. El trueno retumbaba bajo y constante. La casa Ellington, que alguna vez fue un palacio de risas y luz, ahora se sentía como una jaula. Maurice estaba en la cocina, su amplia figura delineada por la tenue luz sobre el fregadero, sus manos apoyadas en el mostrador, sus hombros tensos. Janessa se quedó en el umbral, el pecho apretado, los ojos fijos en él. Quería decir algo sencillo, preguntarle si quería té, preguntarle si había comido, algo para llenar el silencio, pero las palabras murieron en su garganta. Maurice finalmente se giró. Sus ojos se clavaron en los de ella, fríos, afilados, implacables. Y entonces habló. «Tú me empujaste». Las palabras la golpearon más fuerte que una bofetada. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido. Su cuerpo temblaba, su respiración entrecortada. «Maurice, no. Tú resbalaste. Yo traté de...» «No me mientas». Su voz era firme, no fuerte, pero el peso de ella sacudía la sala. Sus ojos se entrecerraron, su mandíbula se endureció. «Sentí tus manos. Recuerdo la expresión en tu cara. No estabas intentando salvarme, me estabas mirando ahogarme».
Las rodillas de Janessa se debilitaron. Se aferró al marco de la puerta para sostenerse. Las lágrimas le quemaban los ojos. Yo no. Estaba herida, Maurice. Tú me traicionaste. La habitación volvió a caer en silencio, salvo por la tormenta afuera. Tú me traicionaste primero. Su voz se quebró, cruda, desgarrada. 35 años, Maurice. 35 años de lealtad, de sacrificio, de estar a tu lado, y lo entregaste todo a ella. Maurice dio un paso más cerca, sus ojos ardiendo. Tiana Brooks, dijo con frialdad, por ella tiraste nuestra vida, por ella arriesgaste todo. Sus palabras rezumaban desprecio. Las lágrimas de Janessa corrían, pero su furia crecía con ellas. No fui suficiente, ¿verdad? Soltó, su voz temblando de rabia. 35 años, Maurice. Te di hijos, te di mi juventud. Te levanté cuando no tenías nada, y aún así quisiste más. La quisiste a ella. El rostro de Maurice se endureció. Así que decidiste matarme. Sus sollozos fueron rápidos, desgarrados. No lo planeé así, no al principio. Pero cada noche tarde, cada excusa, cada mentira, me devoraban por dentro. Y entonces te vi con ella. Tu mano en su espalda como solía estar en la mía. Y algo dentro de mí se rompió. Su voz bajó a un susurro. No pude soportarlo. No podía dejar que me humillaras. Los puños de Maurice se apretaron a su lado. Su voz, baja y firme, llevaba más peligro que cualquier grito. Querías que muriera porque no podías soportar la verdad. Pero Janessa, la verdad no se ahoga, flota. Y ahora aquí estoy. Janessa se dejó caer en una silla, enterrando el rostro en sus manos. Sus sollozos llenaban la sala, pero no eran de tristeza, eran de furia. Me arruinaste, Maurice. Nos arruinaste. ¿Crees que quería convertirme en esta mujer? ¿Crees que quería vivir con esta rabia? Levantó la mirada, sus ojos rojos, el rostro surcado de lágrimas. Tú me hiciste así. Tú me empujaste primero y yo empujé de vuelta. La tormenta afuera rugía más fuerte. El trueno sacudía las paredes. Maurice se inclinó hacia adelante, su voz cortando sus llantos. No solo me empujaste al océano, Janessa. Te empujaste a ti misma, y ahora eres tú la que se ahoga. Cada confrontación es un espejo. En esa cocina, Maurice y Janessa se vieron con claridad por primera vez. No como marido y mujer, no como novios de secundaria, sino como enemigos unidos por años de amor convertido en veneno. Los hijos no estaban allí para escucharlo. Janessa se secó las lágrimas con manos temblorosas, su voz suave, casi suplicante. ¿Qué va a pasar ahora, Maurice? ¿Vas a ir a la policía? ¿Vas a decirles que intenté matarte? Maurice la miró fijamente, su silencio prolongándose, sofocante. Finalmente, él sacudió la cabeza lentamente. No todavía. La respiración de Janessa se detuvo. ¿Entonces por qué? Los ojos de Maurice se oscurecieron. Porque verte vivir con la verdad es peor que verte con esposas. Me mirarás cada día preguntándote si hoy será el día en que acabe con tu libertad. Nunca volverás a dormir, Janessa. Esa es mi justicia. El cuerpo de ella temblaba violentamente. Quería gritar, suplicar, luchar. Pero sus palabras la encerraron. Él se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas?, gritó ella. No respondió. La puerta se cerró tras él, dejándola sola en la tormenta. Durante semanas, Janessa se convenció de que Maurice había olvidado, que el silencio significaba piedad. Pero el silencio era solo el preludio. Y cuando se rompió, la verdad cortó más hondo que el océano jamás podría. Maurice Ellington había sobrevivido a su empujón, pero el matrimonio que construyeron ya estaba muerto. La tormenta había pasado, pero la casa Ellington se sentía más pesada que nunca. La lluvia aún se aferraba a las ventanas. El aire olía a tierra húmeda y silencio. Maurice había dejado a Janessa rota en la cocina,
destrozada por sus palabras, por su negativa a exponerla, pero con la promesa de hacerla vivir con la verdad. Pero Maurice Ellington no había terminado. Porque lo que Janessa no sabía era que el océano no lo había devuelto solo. Lo había devuelto cargando algo más oscuro, algo que cortaba más hondo que la traición, más que la supervivencia, una verdad que destruiría a la familia desde dentro. Llegó días después. Los hijos estaban en casa, moviéndose en silencio por la vivienda. Amara ayudaba en la cocina. Darius ponía música baja en la sala. Cory estaba en la mesa del comedor con su portátil abierto, fingiendo trabajar. Toda la casa se sentía tensa, esperando como un escenario justo antes de que suba el telón. Maurice esperó hasta que cayó la noche. Entró en la sala, su postura firme, sus ojos oscuros de propósito. Janessa estaba allí sentada rígida en el sofá, las manos entrelazadas en su regazo. Los hijos rondaban cerca, percibiendo que algo estaba por ocurrir. La voz de Maurice cortó el silencio. Hay algo que todos necesitan saber. La cabeza de Janessa se alzó de golpe, su respiración entrecortada. Los ojos de Maurice se clavaron en ella. No miró a los hijos, no miró a nadie más, solo a ella. Mientras me recuperaba, me hicieron pruebas. Estudios médicos de rutina. Pero los resultados mostraron algo que no esperaba. El pecho de Janessa se apretó. Se aferró al borde del sofá. Maurice. Él levantó una mano, silenciándola. Los resultados de ADN, dijo, su voz firme pero cortante. Ninguno de estos hijos es mío. Las palabras explotaron en la sala. Amara ahogó un grito, llevándose la mano a la boca. Darius se congeló. La música en la sala aún sonando suavemente de fondo. Cory permaneció inmóvil, el rostro pálido, la pantalla del portátil brillando contra sus ojos sin expresión. Janessa sacudió la cabeza con violencia, su voz temblando. Eso no es cierto, Maurice. No, estás mintiendo. Maurice dio un paso más cerca, sus ojos ardiendo contra los de ella. Vi los resultados. Leí los informes. Ninguno lleva mi sangre. Algunas traiciones son ruidosas. El tipo que ves, que sientes, por el que intentas matar. Otras se quedan calladas, enterradas por décadas, esperando la tormenta adecuada para volver. Y esta tormenta trajo todo. La voz de Amara se quebró. «Mamá, ¿de qué está hablando?» Las manos de Janessa temblaban. «Cariño, no lo escuches. Está confundido. Está traumatizado. No sabe lo que dice». Pero sus ojos la traicionaban, abiertos, frenéticos, esquivos. Se veía como un animal acorralado. Maurice lo vio. Los hijos lo vieron. La voz de Cory fue plana, cortando el aire. ¿Es verdad? Los labios de Janessa temblaron. «Sai, por favor». ¿Es verdad? Su voz subió, más aguda, más enfadada. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Su silencio fue su respuesta. Darius se apartó de la pared, su voz quebrándose. «¿Quieres decir que no es nuestro padre? Después de todo, después de tantos años». Janessa intentó alcanzarlo, pero él se apartó, el rostro retorcido de dolor. «Lo hice por nosotros», lloró ella, su voz desesperada. «¿Por esta familia? ¿Por ustedes?» La risa de Maurice fue amarga, cortante. «No lo disfraces, Janessa. Mentiste. Construiste esta familia sobre una mentira y me dejaste cargarla durante 35 años». Las voces de los hijos se superponían. Incredulidad, ira, dolor. Amara lloraba abiertamente. La compostura de Cory se resquebrajó. Sus manos temblaban al cerrar de golpe su portátil. Darius caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello, murmurando. «Esto no puede ser real. Esto no puede ser real». Entre todo, Janessa intentaba hablar, intentaba explicar, pero sus palabras se disolvían en la tormenta de su dolor. La verdad no solo rompe un matrimonio, rompe todo lo que toca. En esa sala, 35 años de amor y mentiras colisionaron, y la familia Ellington nunca volvería a ser la misma.
Yanesa se giró hacia Maurice, el rostro surcado de lágrimas. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué decírselo así? La voz de Maurice era firme, fría, porque ellos merecen la verdad, porque cargué con tu mentira demasiado tiempo. No entiendes, suplicó ella. Era joven, estaba asustada. No pensé que te quedarías si lo sabías. Y luego pasaron los años y ya era demasiado tarde. Maurice negó lentamente con la cabeza. No. Tú elegiste esto. Cada día durante 35 años elegiste mirarme a los ojos y ocultármelo. Eso no es miedo, eso es crueldad. El dolor de los hijos llenaba la sala. Amara susurró. Toda mi vida pensé que papá era mi ancla. Y entonces, su voz se quebró. El rostro de Cory se endureció. Me dejaste cargar con su nombre. Me hiciste creer que era su hijo. ¿Sabes lo que eso le hace a un hombre, mamá? ¿Lo sabes? La voz de Darius temblaba de rabia. Nos mentiste a todos. Le mentiste a él. Y me mentiste a mí. Yanesa se desplomó al suelo sollozando, extendiendo las manos hacia ellos, hacia cualquiera. Lo hice por amor, lloró. Por esta familia, por nosotros. Quería protegernos. La voz de Maurice cortó como una cuchilla. No nos protegiste. Nos destruiste. Me destruiste a mí. La sala cayó en silencio. La tormenta de voces se desvaneció, quedando solo Yanesa en el suelo y Maurice de pie sobre ella. Sus sollozos resonaban en el espacio vacío, su cuerpo sacudiéndose. La voz de Maurice fue baja, final. El océano no me mató, Yanesa, pero la verdad mató todo lo demás. Durante 35 años, Yanesa Ellington pensó que había ocultado el secreto perfecto, pero los secretos son como cuerpos en el mar. Siempre salen a flote. Y cuando éste salió, no solo se llevó su matrimonio, se llevó su familia, sus hijos, su legado. Y la mujer que alguna vez pensó que tenía el control, ahora veía cómo su mundo entero se ahogaba. La verdad había roto a la familia Ellington. Lo que una vez fue la imagen de la excelencia negra, un empresario exitoso, una esposa leal, 3 hijos brillantes, yacía ahora en pedazos por el suelo de la sala. La tormenta afuera había terminado, pero dentro los escombros eran permanentes. Yanesa se quedó sola, la espalda contra la pared, el rostro enterrado en sus manos. Sus sollozos recorrían los pasillos, sin respuesta. Arriba, Amara cerró con llave su puerta y lloró en su almohada. Cory desapareció en su propio silencio, saliendo de la casa sin decir palabra. Darius no volvió esa noche. Maurice se quedó en el centro de todo, un sobreviviente del mar, un sobreviviente de la traición, pero un hombre que había perdido aquello por lo que creía que valía la pena sobrevivir: su familia. Los días siguientes trajeron susurros por toda la ciudad. El hombre que había sobrevivido a los tiburones, la esposa que había intentado matarlo, la familia cuyos hijos no eran suyos. Era el tipo de escándalo por el que la gente fingía sentir lástima, pero en secreto devoraba. En la comisaría, se hicieron preguntas otra vez. Los oficiales reabrieron sus archivos, pero las palabras de Maurice no cambiaron. Caí, les dijo, su rostro impenetrable. Fue un accidente. Sin su testimonio no había caso, no había cargos, no había juicio. Yanesa era libre, pero la libertad no era lo mismo que vivir. Su mundo se derrumbaba en cámara lenta. Amara dejó de responder sus llamadas. Darius se negó a verla en absoluto. Cory mantenía la distancia, educado pero frío, tratándola más como una extraña que como una madre. Los hijos por los que había jurado mentir ahora cargaban con su mentira como una maldición, pesada sobre sus espaldas, imposible de soltar. En la iglesia, el banco que alguna vez ocupó con dignidad ahora estaba vacío. Los amigos que antes la admiraban cruzaban la calle para evitarla. La comunidad susurraba: «Es ella». La esposa que intentó ahogar a su esposo. La madre que mintió sobre sus hijos. Yanesa aún usaba sus perlas,
pero ya no brillaban. Se sentían como cadenas alrededor de su cuello. Maurice volvió al trabajo, pero no era el mismo. Sus colegas lo recibieron con aplausos, pero él solo asintió, su sonrisa vacía. El hombre que una vez dominaba salas con su carisma, ahora hablaba con frases cortas, su voz cargada de algo que nadie podía nombrar. En casa, seguía durmiendo en la habitación de huéspedes, su cuaderno negro llenándose de palabras que nadie más leía. En la cena, se sentaba frente a sus hijos, pero la risa había desaparecido. Sus ojos a menudo se desviaban hacia la silla vacía donde solía sentarse Janessa, no con nostalgia, sino con rabia silenciosa. Maurice Ellington había sobrevivido al océano, pero no a la verdad. La supervivencia lo había traído a casa, pero no le había traído paz, porque algunas heridas no sanan. Permanecen abiertas, crudas, recordándote con cada respiro que la muerte quizá habría sido más fácil. Los hijos Ellington cargaban con sus propias cicatrices. El corazón tierno de Amara se endureció. Amaba a su padre, pero su confianza en su madre y en la familia misma se quebró. Se mudó de la ciudad, persiguiendo una vida lejos de los susurros. Cory se enterró en el trabajo, decidido a no ser nunca más definido por el nombre de otro. Cortó lazos con ambos padres, diciéndose que el silencio era más seguro que la lealtad. Darius se hundió. La ira lo consumió. Sus noches se volvieron imprudentes. Maldijo a su madre por sus mentiras. Maldijo a su padre por haber callado demasiado tiempo. Y se maldijo a sí mismo por creer en una familia que nunca existió realmente. Y Janessa vivió con el silencio que Maurice le había prometido. Cada noche esperaba el sonido de las sirenas, el golpe en la puerta que terminaría con su libertad. Cada mañana despertaba con los rostros de los hijos que ya no la miraban con amor. Su reflejo en el espejo se convirtió en su castigo. Una mujer que alguna vez fue admirada, ahora acechada por la verdad que nunca podría deshacer. La traición es una herida, pero los secretos son veneno. No solo rompen la confianza, corroen todo lo que tocan. Para Maurice, la supervivencia tuvo un costo. La familia que creía tener ya no existía. Para Janessa, el océano nunca la dejó ir. Caminó libre, pero vivió encadenada, atada no por la ley, sino por la verdad de la que nunca podría escapar. Y ahora queda la pregunta, ¿llamarías a esto justicia? ¿Tuvo razón Maurice al dejar que Janessa viviera con su silencio en lugar de enviarla a prisión? ¿O debería una traición como la suya haber terminado tras las rejas? Si esta historia te atrapó tanto como a mí, no te vayas sin suscribirte, donde revelamos historias que nos recuerdan que la traición no siempre se esconde en las sombras. A veces se sienta justo en la mesa de la cena. Entonces dime, ¿qué piensas? ¿Debería Janessa haber enfrentado la prisión o tuvo razón Maurice al dejarla ahogándose en silencio? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque esta es una historia que exige una respuesta.